Bueno, como críticas ha recibido el alcalde de La Molina, ¿no? Álvaro Paz de la Barra, ¿viste? Álvaro Paz de la Barra, sí, claro, en un comunicado él ha indicado que se cierra su distrito. Pone como una especie de cono del silencio sobre La Molina para que absolutamente nadie ingrese si es que no vive en ese distrito. Cosa que estamos en una emergencia nacional, es una emergencia nacional, ya se había declarado, pero él amaneció con la necesidad de imponer una emergencia distrital y cerrar las fronteras, una especie como de pequeño dictador de un país inexistente que vendría a ser La Molina. Y es increíble porque ha determinado puntos de cierre, fronteras distritales, ¿no? En el óvalo Huarochirí, Avenida Constructores con Avenida Huarochirí, etcétera, etcétera, ¿no? Y la verdad es que más allá de que esto sea inconstitucional, porque claramente lo es, estamos bajo un estado de emergencia, a mí me sorprende mucho. Álvaro Paz de la Barra estuvo ayer al lado del presidente cuando él dio el mensaje a la nación, porque además, no porque sea alcalde de La Molina, sino porque es presidente de la asociación de alcaldes de todo el país, ¿no? Debía tener conocimiento de qué hacer, pero y además una medida de esa naturaleza, una medida como esa, no sé, merecería haber sido conversada con otros alcaldes para que en todo caso, si es que existía una salida constitucional, que sea entre 3, 4, 5 y entonces dar una sensación mucho más cohesionada de una medida que va a ser útil. Pero a pesar de lo que venimos diciendo, hay una controversia porque hay gente que dice que sí, que está en su derecho de haberlo hecho. ¿Y qué tan útil puede ser cerrar un distrito cuando vivimos en una ciudad tan dinámica, ¿no? Entiendo lo de los viajes interprovinciales. Uno tiene que viajar varias horas para que llegar a otra ciudad, pero en la práctica, Lima y Callao son uno solo. Vamos a hablar de esto más adelante con Julio César Castiglioni, que es abogado especialista en Derecho Municipal, para que nos dé los alcances. ¿Ya estamos con él? Ah, perfecto. Señor Castiglioni, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, Renato, después de mucho tiempo. Un gusto. Sí, cierto. ¿Qué tal? Cierto. Bueno, nada, lo primero que es lo que preguntaba Mabel, ¿no? ¿Puede el alcalde de La Molina, puede un alcalde cerrar las fronteras de su distrito? ¿Está constitucionalmente amparado o no? No, ¿verdad? No. Penosamente, el señor Álvaro Paz de la Barra, desde que ha asumido el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de La Molina, ha demostrado un profundo desconocimiento del tema normativo municipal y ahora del tema constitucional, porque el artículo 137 de la Constitución Política del Perú establece que le corresponde al presidente de la República dictar el estado de emergencia previo al acuerdo del Consejo de Ministros. Y en consecuencia, tomar esta decisión, este comunicado y después sacar puntos de cierre de la frontera distrital es desconocer el Estado de Derecho. Porque si el presidente de la República, que personifica a la nación, y somos una nación unitaria, de acuerdo al artículo 45 de la Constitución, ya ha declarado un estado de emergencia, no cabe bajo ningún punto de vista que alguna municipalidad distrital de las 1.676 municipalidades del Perú declare estado de emergencia en el distrito y cierre de las fronteras. Esto es gravísimo porque constituye una usurpación de la función del presidente de la República y la violación del artículo 137 de la Constitución, porque cuando se declara el estado de emergencia, quien entra en control de la ciudad es las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Pero además ha señalado que va a dar una emisión, una entrega de un permiso de tránsito. No hay estado de sitio en el país. Nosotros recordamos, las personas mayores, que esto se daba en la dictadura militar o en la época del terrorismo, cuando había el toque de queda y teníamos que andar con un salvoconducto los que salíamos tarde de algún lugar de trabajar. O sea, es decir, la municipalidad se quiere anteponer ante las disposiciones del gobierno nacional. Esto me apena mucho por los molinenses.
porque evidentemente está demostrándose que han elegido a una persona que más busca figurar que aceptar la realidad jurídica del país y el respeto a la constitucionalidad. Y como ustedes lo han dicho muy bien, él ha estado presente en el momento que el presidente de la República daba el discurso. Es decir, tenía información privilegiada y aprovechando de esa información privilegiada saca un comunicado firmado por él, ni siquiera por el Consejo Municipal, y después puntos de cierre firmados por él y ni siquiera por el Consejo Municipal. Realmente esto es muy penoso y espero que ningún distrito del país siga este mal ejemplo del presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades del Perú, Álvaro Paz de la Barra. Señor Castiglioni, ¿y podría haber una sanción para el alcalde Paz de la Barra? ¿Me lo podría responder tras la pausa, por favor? Vamos a hacer una pausa y regresamos. 7:31. Ha sido contundente la respuesta del señor Castiglioni. Regresamos con él. Julio César Castiglioni, abogado especialista en Derecho Municipal, conversando sobre el tema de La Molina. Bueno, ya quedó muy claro que resulta inconstitucional, Mabel, declarar el cierre de las fronteras de un distrito, porque debería uno más bien como alcalde, ¿no?, subordinarse al mandato presidencial. Claro. De la declaratoria de emergencia. Y yo tenía una pregunta pendiente para el señor Castiglioni, si esto podía provocar una denuncia o algún tipo de sanción contra el alcalde Paz de la Barra. Sí, puede ser denunciado por el delito de usurpación de funciones. Usurpa funciones del presidente de la República cuando en su comunicado dice el alcalde de La Molina y presidente del AMPE, Álvaro Paz de la Barra, pone en conocimiento y declara estado de emergencia y dice que esto será el cierre de fronteras digitales garantizado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú y la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Perdón. O sea, el señor Álvaro Paz de la Barra está ordenando a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional el cierre de las fronteras digitales. Y el servicio de seguridad ciudadana no es para eso, el vecino no paga el arbitrio para eso, el vecino paga para que dé seguridad ciudadana, no para que cierren el distrito, y en consecuencia está usurpando una función que le corresponde al presidente de la República y una función que le corresponde a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú. Una consulta, ya que estamos hablando de estos temas, señor Castiglioni, ¿cuál es el rol que les compete a los alcaldes en una coyuntura como la que estábamos atravesando? Porque claro, ahora la seguridad depende de la policía, las Fuerzas Armadas, en fin, controlar que las medidas que se han dado se acaten. Los alcaldes exactamente en este tiempo de 15 días o 20, si es que se extiende, ¿qué deben hacer exactamente? Se subordinan a lo dispuesto por el gobierno nacional. En el título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades dice: las municipalidades se rigen por las disposiciones que emite el gobierno nacional y en consecuencia, en coordinación, gobierno nacional, gobiernos locales y gobiernos locales llevan a cabo la aplicación de las normas. Se subordinan porque el jefe de las Fuerzas Armadas además es el presidente de la República. No, aquí no hay islas, la autonomía no es para crear islas, la autonomía es dentro de su jurisdicción y su competencia, y las municipalidades no tienen competencia para declarar estados de emergencia. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, señor Castiglioni, por gracias a Renato. Gracias, hasta pronto. Bueno, Renato, tú sabes que en la mañana, en la conferencia de prensa, al presidente Martín Vizcarra le preguntaron por estas medidas que había adoptado el alcalde de La Molina. Y muy diplomáticamente el presidente respondió, dijo que bueno, que eran matices propios de cada alcalde para obedecer la norma, pero que en realidad los alcaldes eran los encargados de velar que no estén abiertos los cines, los restaurantes, ¿no? Y que esa era una manera, que esa era parte de sus funciones. Creo que Jorge Muñoz ha sido más radical. El alcalde de Lima ha sido más radical en sus calificativos.
y lo dijo en RPP hace un ratito nada más con Jaime Chincha, es inconstitucional, ¿no? Refiriéndose al cierre de La Molina, ilegal e inoportuno. Ahí está. Refiriéndose a Paz de la Barra, ¿no? Por supuesto. Sí. Bueno, vamos a ver si hay un cambio en esto. Yo no entiendo cómo está funcionando el distrito de La Molina en este momento, pero bueno, ya tenemos claro ese panorama.